Y bien, el petróleo de referencia en Estados Unidos ligó 4 días de pérdidas consecutivas la semana pasada, además de romper la barrera psicológica de los $49 por primera vez en el año. Saludo con mucho gusto a Guillermo Abumrad, director de estrategias de mercado de Finamex. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo le pega esto a las finanzas públicas? Cuéntanos. Pues fíjate, es muy interesante lo que está pasando con el petróleo, porque podríamos estar en un punto de inflexión, lo acaba de mencionar Rusia. Pues se está viendo cómo, bueno, la OPEP hizo un recorte, eso hizo que subiera el precio del petróleo, eso anima a los productores en Estados Unidos a producir. La semana pasada el reporte que tuvimos de inventarios fue récord desde que se lleva esta estadística. Entonces el riesgo de aquí en adelante es de que la OPEP se mantenga unida para que mantenga este recorte, porque el riesgo es de que si ven que los precios no están bajando y que le van a perder participación de mercado de Estados Unidos, se rompe el acuerdo y empiezan a vender y se salga esto de control. Entonces aquí es importante hacer una reflexión de cuáles son las implicaciones para las finanzas públicas, ¿no? Como bien, yo creo que es importante ver cómo ha cambiado el escenario macro en México y cómo las finanzas públicas se han apretado al tiempo que, bueno, pues lo dijo hoy el secretario de Hacienda, pues no hay espacio en las finanzas públicas, por ejemplo, para responder a un cambio en una política fiscal de Estados Unidos. Eso pues nos deja en mucha desventaja. Entonces, ¿qué es lo interesante, no? Si nosotros vemos qué ha cambiado de cuando se hizo el programa fiscal en septiembre del año pasado a la fecha. Había un estimado de Producto Interno Bruto entre 2 y 3%, hoy el mercado está esperando 1,5%, entonces eso te da menos ingresos tributarios, ¿no? Eso le pone presión. Las tasas de interés que tenía el paquete económico era una estimación de 4.9% en promedio para el año, hoy ya el mercado trae 6,5%, entonces eso hace que los bonos a tasa variable pues paguen más intereses, ¿no? Entonces eso pone una presión negativa. La inflación se pensaba que iba a ser 3%, el mercado ahorita está esperando 5.4%. Entonces los UDIs, que son instrumentos indizados a la inflación, pues van a tener una presión sobre las finanzas públicas. Lo que tenemos positivo, bueno, pues es que el tipo de cambio que se tenía en el presupuesto era 18.62, hoy el mercado está esperando 20.91, entonces eso te da más ingresos petroleros al pasarse a pesos. Entonces si pones todo esto junto, pues no da, ¿no? O sea, todavía tendríamos un ajuste negativo. Entonces, mientras que el precio de la mezcla, por lo menos esté en promedio entre 44 y 45, que es lo que está ahorita, para que den las finanzas públicas con este nuevo entorno. El tema es de que ya a partir del viernes ya están abajo de 42. Entonces, eso te muestra qué tan apretadas están las finanzas públicas, qué poco margen y cómo ayudaría, bueno, pues que el precio del petróleo fuera más alto, ¿no? Pero pues ahorita, como se ven las cosas, hay que tener esto muy en cuenta. En cuestión a la inflación, en febrero pasado se ubicó en 4.86% anual. Seguimos todos los días los precios de las gasolinas que vemos que varían entre 1 o 2 centavos. ¿Cómo podrían repercutir estos movimientos de precios en la inflación de los próximos meses? Sí, fíjate, es que aquí está muy interesante y es otra forma de ver qué tan apretadas están las finanzas públicas, porque uno pensaría que con esta caída en los precios del petróleo, pues también ha caído el precio de la gasolina y realmente no hemos visto que haya caído el precio de la gasolina al público. Lo que está pasando es de que al principio de año, por ejemplo, la referencia internacional, por este un número, que es la que se utiliza para la fórmula, que es nada más el precio de la gasolina al mayoreo en Estados Unidos, ya pasaba, pero estaba en 8.04. Hoy día está en 7.67 con la caída que hemos visto recientemente. Es una caída de 37 centavos, pero nada más hemos visto una caída de 9 centavos en los precios al público. Lo que pasa es que al principio del año, el gobierno, para que no hubiera un impacto tan fuerte, hicieron un descuento al IEPS de 1.12 pesos, $1.12. El año pasado el descuento era de 50 centavos, o sea, nos dieron un descuento más alto que el año pasado. Pero ya se están recuperando. Entonces, ahorita lo que está recuperando más bien es este descuento. Entonces, te da una idea de qué tan apretados están las finanzas públicas, que aunque baje el precio de la gasolina, pues todavía tienen que recuperar, porque hoy ese descuento es de 84 centavos, todavía es mucho más que el del año pasado. Entonces, aunque sigan cayendo los precios de la gasolina, pensamos que pues seguramente el gobierno va a aprovechar para disminuir este descuento que le está dando y tener las finanzas públicas más sanas, ¿no? Entonces está muy apretado el escenario, ¿no? Guillermo, rápidamente y para concluir, sabemos que la FED ya tiene programada su próxima reunión para el próximo miércoles. Estados Unidos tuvo un muy buen nivel de empleo en enero pasado. ¿Podría impulsar esto un alza? ¿Ya se prepara Banxico para hacer lo mismo? Nosotros estamos esperando que sí.
O sea, ya el mercado de hecho también da una probabilidad casi de 100% de que va a haber un alza este miércoles y pensamos que Banco de México va a tener que responder de la misma manera, con un alza de 25 puntos base en la reunión que tiene a finales de marzo. Guillermo, muchísimas gracias. Un gusto como siempre platicar contigo. No, gracias a ti. Muy buenas tardes. Aquí estamos.